Se publicó un informe que hizo el Comité de Tortura a nivel nacional en la página web elexpresodesalta.com.ar y el informe tiene que ver con la situación de las cárceles de Salta. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Rodríguez Solá, él es el presidente del Comité contra la Tortura. Le damos los buenos días, le decimos bienvenido, doctora de Buena Fuente, ¿cómo está usted? Buenos días, Marcela, muchas gracias por la invitación. Por favor, cuénteme cuál es la situación de Salta y qué es lo que pasa en Salta. Bueno, este es un informe que se dio a conocer hace 2 días, que lo emite el Comité Nacional para Prevención de la Tortura, en el que da cuenta de una visita de monitoreo que realizó, un recorrido por toda la provincia, ¿no? Estuvo en el interior, en Orán, Tartagal, en Metán, en distintos lugares, y que abarca no solamente lo que tiene que ver con las cárceles, sino también alcaldías, comisarías, los dispositivos juveniles, los hospitales de salud mental. Entonces, un panorama integral de la situación de todos los espacios donde hay personas con restricción o privación de libertad, ¿no? Esto, por la modalidad del comité, ya se dio a conocer a la provincia hace un mes alrededormente, y ahora se hace público para que la sociedad en general pueda conocer, ¿no?, cuáles son las observaciones y recomendaciones del comité. En general es un informe muy crítico, es muy duro, va en línea con lo que nosotros también como comité local venimos planteando desde hace 1 año y medio, en realidad distintos dispositivos. Pero bueno, es interesante porque nos da una mirada completa de la situación, ¿no? Y en general lo que podemos decir es que es un sistema que atraviesa distintas crisis. El comité habla de vulneraciones a los derechos humanos en cada uno de estos niveles y que tiene algunos aspectos principales, ¿no?, que el gobierno mismo ha reconocido cuando declaró la emergencia carcelaria, distintas de estas situaciones que el comité lo constata en territorio, ¿no? Entonces, hay un punto principal que tiene que ver con la sobrepoblación en todos los establecimientos. ¿Cuál es la población que se indica a nivel internacional que tendría que haber en cada una de las cárceles y cuál es la que hay en Salta? Depende, claro, depende cada uno de los establecimientos, pero Sí. hay estándares internacionales que dicen que, incluso los del comité, que debería haber 6 metros cuadrados en cada espacio por persona y 4 metros más a partir del segundo. Entonces, si hubiera 2 personas, debería haber 10 metros cuadrados y a partir de ahí se va avanzando 4 metros por persona, ¿no? Acá tenemos capacidad en la provincia dentro de las cárceles para 2.777 personas y actualmente está arriba de las 4.000. Entonces tenemos en general 40% de sobrepoblación, Sí. si contamos a todas las dependencias, ¿no?, con algunas situaciones críticas como alcaldía, que es el caso principal. ¿Qué pasa en la alcaldía? Mire, alcaldía fue un establecimiento que fue pensado como modelo y de hecho funcionó así un tiempo, pensando en que las personas no permanezcan mayor tiempo en las comisarías, ¿no?, que rápidamente, luego de un par de horas, Era un lugar de llevados. paso a una pequeña investigación para ver exactamente, qué es pasaba. transitorio para personas Sí. sin condena, pero está diseñado para 350 personas, mantiene esa capacidad y actualmente hay alrededor de 850 personas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no hay otros lugares y porque hay una observación que realiza el comité luego de analizar todos los expedientes, que hace un llamado también al Poder Judicial y dice, bueno, en Salta está sucediendo un exceso en la utilización de la prisión preventiva, ¿no? Son los procesados que están allí. Entonces, ¿qué pasa? Que la prisión preventiva, que debería ser una herramienta excepcional, solamente cuando exista posibilidad de fuga o de entorpecer el proceso, se utiliza como regla. Aún para delitos menores, delitos leves, que no han utilizado violencia, la regla es la prisión preventiva y terminan todos en ese lugar que es la alcaldía, ¿no? ¿Y por qué hay tanta prisión preventiva en Salta? ¿No se agilizan las causas? ¿No se investiga? ¿Qué sucede? Ahora, por ejemplo, estamos en feria judicial. Claro. Son 2 semanas en donde usted va, recurre, usted lo debe saber mejor que nosotros como abogado, y no pasa nada. Pasa lo mismo en enero. Ningún poder se paraliza, bueno, sí, el legislativo, pero los poderes del Estado, que son los que deberían resolver cosas como la privación de la libertad de la persona, no se paralizan tanto, porque está paralizado, no hay manera de hacer algo, es así, ¿no? Bueno, esa pregunta tiene 2 partes. Por un lado, esto que planteaba de
dictar prisión preventiva en prácticamente todos los casos, que sea una definición judicial, ¿no? Que podrían decidir medidas alternativas, Hay una sospecha para y tal demás, persona, viene a prisión... a la alcaldía. A la ¿sí? alcaldía, Y la sí. segunda tiene que ver con una sobrecarga del Poder Judicial, digamos, y las demoras en la tramitación de los procesos y la llegada a las audiencias de juicio, ¿no? Que hay una mora bastante grande. Pero como le digo, eso tranquilamente podría darse con la persona sin que esté en alcaldía en muchos de los casos y que pueda estar en sus domicilios, ¿no? Por supuesto, Ajá. con condiciones de vigilancia. Ahora, para que pueda estar en su domicilio hay las condiciones necesarias porque ese es otro tema, que hay que poner un policía en la puerta, No necesariamente, porque la se tobillera que no hay suficiente. Claro. ¿Cómo es, doctor? No necesariamente porque hay distintas medidas. Claro, el juez tiene la capacidad de poder evaluar, ¿no? Si esa persona va a necesitar una custodia o no, va a necesitar tobilleras, pulseras, etcétera, ¿no? Y hay toda una batería de de medidas alternativas que podría utilizar, ¿no? Sin necesidad de la prisión preventiva siempre. Le decimos a la audiencia de Jessica que está sentado en nuestros estudios el doctor Rodrigo Solá, él es presidente del Comité contra la Tortura. Lo que quieran hacer consulta, como ya me la vienen haciendo al celular y demás, opiniones, ¿a dónde lo deben hacer? ¿De qué manera? Contacta al 387 41 47 505, al 387 48 58 977 en nuestras líneas de WhatsApp. Si nos quieren llamar, lo tienen que hacer al 427 17 71, 427 17 71. Acá me dice uno de los oyentes o televidentes, algunos policías actúan con venganza contra los detenidos y no como representantes del Estado que deberían ser, especialmente cuando el tema es político o social. Y dice, no hacen lo mismo, por ejemplo, con los narcotraficantes. Esto sucede, pasó, usted estuvo interviniendo en la detención de docentes cuando fue la marcha contra UNOR y acá, por ejemplo, dijo Marco Toniolini, a mí me golpearon en la caída. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que Sí, pasa? ¿Es verdad esto? Él fue una de las personas detenidas. Nosotros desde el comité tenemos criterios que son muy claros. Entendemos que nuestro rol es preventivo, entonces intentamos actuar en el momento que suceden los hechos, antes de llegar a que haya una situación de posibles abusos y violencia institucional, ¿no? Entonces, en este caso de los docentes, inmediatamente nos dieron parte de detenciones, que no se sabía cuántas eran ni a dónde se los llevaba. Nos constituimos en distintas comisarías hasta que los encontramos a todos, pudimos dar a los familiares las listas de personas detenidas, que eso lleva tranquilidad también a la familia, es una obligación del Estado, pero hasta ese momento no se había realizado. Y después de las comisarías hemos hecho un seguimiento hasta el centro de contraventores, donde estuvieron también para garantizar las condiciones, ¿no? Que en ese momento estaban todavía en los furgones, las camionetas en las que se los había trasladado. Un grupo grande de 11 personas pasó la noche en esos furgones. ¿Eso corresponde? ¿Cómo debería ser? ¿Qué dice la ley? ¿A mí me pueden detener y dejarme toda la noche en el furgón? No, eso no corresponde. Digamos, el Estado tiene que garantizar las condiciones dignas de detención de las personas, ¿no? Y si no tiene espacio, no tiene ¿Pasa lugares, eso en Salta? ¿Se garantizan Bueno, de las hecho- condiciones dignas de detención de las personas o No, no? eso es justamente lo que plantea el informe y nosotros también lo venimos planteando, que hay muchas cuestiones que tienen que ver con las normativas y otras que tienen que ver con las prácticas, ¿no? De las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, en relación al trato que se le da a las personas, ¿no? ¿Cómo Entonces, hay prácticamente un adelanto de presunción de culpabilidad de las personas y como si esa presunción de culpabilidad habilitaría para ciertos excesos, ¿no? Entonces también esos excesos en gran medida por parte de la sociedad están tolerados, ¿no? Están naturalizados. Entonces también estamos haciendo un ejercicio de construir, digamos, esa mentalidad para que nosotros como ciudadanos sepamos cuál es el límite que tiene la policía o el personal penitenciario. ¿Cuál es el límite? respecto a La persona que está en su casa, el que nos está escuchando, el que nos está viendo, lo detiene la policía. ¿Qué es lo que la policía puede hacer? ¿Qué es lo que la policía no puede hacer? Por ejemplo, tenerlo toda la noche detenido en el furgón no se puede. No, tienen que estar en espacios adecuados, ¿no? Digamos,
En primer lugar, la persona no puede ser detenida sin orden judicial en la ciudad de Salta, ¿no? No se puede No detener, se puede. no se puede detener por averiguación de antecedentes, según nuestros códigos contravencionales. Solamente si hubiera una sospecha de que se hubiera cometido inmediatamente algún tipo de delito, ¿no? La comisión de algún delito, ¿no? Sin esa conjunción de requisitos no podría haber. Lo que pasa también es que nosotros fuimos advirtiendo que a veces la policía discrecionalmente interpreta esos elementos y detiene a personas, sobre todo jóvenes de clases populares, argumentando que sí, que había una sospecha, o cuando las personas muestran algún tipo de resistencia, ya califican como desobediencia a la autoridad, resistencia a la autoridad, entonces ya justifican esa intervención, ¿no? Pero, digamos, la policía tiene habilitado, por supuesto, el uso de la fuerza pública, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero dentro de ciertos límites. Si la persona está controlada, la situación no amerita ningún tipo de peligro, no corresponde ningún tipo de agresiones, ni verbales, ni físicas, no corresponden maltratos, ¿sí? Y tiene que inmediatamente habilitarse la posibilidad de que pueda tener comunicación, que pueda tener acceso a una consulta con abogados y demás, ¿no? ¿Cuáles son los casos? Terminemos de hablar del caso de los docentes. Sí. ¿Los golpearon, no los golpearon? ¿Cómo fue? Bueno, en ese caso nosotros pudimos ver a todas las personas, tuvieron golpes, moretones en ese momento propio de las detenciones, hay personas que fueron arrastradas, bueno, hay muchos videos, ¿no? ¿Se puede arrastrar a una persona para detenerla? ¿Y qué pasa si la persona se tira al piso? ¿No lo pueden detener? Que los policías dicen, bueno, lo arrastramos porque se tiró al piso. ¿Cómo es? No, es que nosotros lo que necesitamos también es personal capacitado en el uso de la fuerza, ¿no? Entonces hay técnicas, hay herramientas que se pueden utilizar. En este caso las personas planteaban que la mayoría no estaban en el momento sobre el corte de ruta, estaban al costado de la ruta, entonces no estaban cometiendo ningún delito, ¿no? Personal masculino tomaba personal femenino, esas son también cosas que no se pueden hacer, o arrastrar de los pelos, ¿no? Entonces ya desde el momento en que la persona... A una señora la fueron a sacar del cementerio. Sí, y se la siguió hasta el cementerio, Sí. fue una persecución. Son todas cuestiones que exceden, digamos, a las posibilidades legales que tienen la policía, y que eso, bueno, es objeto de investigación en este momento, porque puede llegar incluso a sanciones administrativas, penales. Pero insisto en que es necesario una mayor formación, una capacitación, que la policía se profesionalice en todo lo que tiene que ver con los estándares internacionales en uso de la fuerza pública, también para propia seguridad. Eso lo hablan ustedes con los ministros, por ejemplo, ahora con Domínguez. ¿Qué dice Domínguez? Nosotros presentamos permanentemente al Poder Ejecutivo, a Ministerio de Seguridad, Ministerio de Gobierno, son con los que mayor relación tenemos en estas cuestiones, en otras con Ministerio de Salud, y cada vez que tenemos algún tipo de intervención, sea en estos episodios o sea luego de visitas, hacemos informes y les mandamos y comunicamos, ¿no? Y en algunos casos pedimos reuniones. Nosotros en este momento tenemos reunión pedida con el ministro Domínguez y con el gobernador, con las dos autoridades. ¿Qué le quieren plantear? Nosotros queremos plantear, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con la emergencia carcelaria, ¿no? El año pasado se reconoce esta situación y sentimos que no se ha avanzado con políticas concretas en el marco de esa emergencia, ¿no? Había una comisión que tenía que conformarse con participación de los distintos poderes y de distintos ministerios, que iba a ser la que haga recomendaciones de políticas públicas concretas, efectivas. Esa comisión todavía no se ha constituido, ¿no? Es una resolución de julio del año pasado, tenía 10 días para constituirse, todavía no está. Entonces hay muchas tareas. Desde julio del año pasado. Exacto, sí, cuando todavía no era ministro Domínguez, era ministro Cornejo. Sí. Que el doctor Cornejo en ese momento asumió la cuestión, la visibiliza y plantea esta como herramienta, ¿no? Podría haber elegido otras. Cornejo había planteado en algún momento ¿cómo se llaman? Los containers. Los containers. Sí. ¿Le parece una solución los containers? No. Bueno, ¿Qué sería? Es otra cuestión que no hablábamos todavía, que tiene que ver con la situación en comisarías, ¿no? Ajá. Que él planteaba para comisaría los containers, ¿no? Nosotros
Eso que sucede en cárceles y alcaldías se replica en comisarías, ¿no? Nosotros en Salta tenemos una particularidad que en las comisarías que están pensados como lugares transitorios, pero muy transitorios, hasta 6 horas, tenemos personas alojadas de forma permanente. Algunas hasta 2 años, nosotros como comité hemos encontrado personas con 7 años que están recluidas en comisaría y cumpliendo condena, ¿no? Entonces, ¿En la comisaría? en la comisaría. ¿Y por qué? Porque no tienen cupo en las cárceles. Nosotros ya hemos planteado, ¿no? Siempre También, escuchamos que se escapan lo de la comisaría de Tartagal, por ejemplo. bueno, hace poco hubo una fuga en Aguaray. En Aguaray, o sea, en esa Sí. zona. Y hay que decir que el propio personal de la policía, las autoridades de cada comisaría, cuando vamos, nos muestran informes en el que permanentemente plantean, digamos, que las condiciones no son adecuadas, que esa sobrepoblación y la falta de infraestructura implica riesgo de fugas, de motines, de proliferación de enfermedades, de proliferación de insectos, ¿no? Toda una serie de cuestiones que lo advierten permanentemente y después suceden en la práctica. ¿Qué decía Cornejo? Una alternativa para las comisarías, que en este momento tienen más de 800 personas en el interior de la provincia, pueden ser comprar containers, ¿no? Entonces ¿De qué le parecía a usted? nosotros hemos dicho, bueno, él dice que es un eufemismo la palabra container, que son módulos que podrían tener condiciones. Nosotros dijimos, bueno, si esos módulos cumplen con los estándares internacionales, tienen las medidas adecuadas, las condiciones, podríamos estar de acuerdo si son pensados como espacios transitorios. Para estas 6 horas no habría ningún problema, ¿no? Si se piensan como un depósito de personas de manera permanente, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? O sea, este señor que hace 7 años que está detenido no podía estar detenido en un container. No, por supuesto. No, tendría que estar en una unidad carcelaria, porque aparte en la unidad carcelaria es el lugar donde se puede hacer el tratamiento de la pena, ¿no? Ujú. Cada persona, digamos que el fin de la pena no es un castigo por nuestra Constitución, sino que lo que busca es la reinserción. Y para que una persona pueda reinsertarse, tiene que pasar por todo un tratamiento integral con psicólogos, trabajadores sociales, acompañamiento, con el trabajo, educación, va pasando por distintas fases hasta llegar a un momento en el que puede insertarse nuevamente en la sociedad. Eso que es casi una utopía, porque es imposible con la sobrepoblación que existe en Sí. este momento, en las comisarías directamente no existe, porque no es una unidad carcelaria. En Jujuy, en Chalicán, creo, se está haciendo una cárcel modelo Ujú. que cumple con todos los estándares internacionales, y recuerdo que yo le invité al doctor Fabián Vitar de la Corte de Justicia, porque ellos estuvieron presenciando, ¿Se habla alguna vez de hacer una cosa así acá? Sí, O ahora sea, Jujuy no es modelo de muchas cosas, pero en este caso de esta cárcel sí podría lo ser. quiero aclarar, Claro. digamos, para que nadie Sí. malinterprete mis dichos. Sí, digamos, hay experiencia. Esto que le decía, alcaldía fue una experiencia interesante, exitosa, pero por muy poco tiempo, pero estaba pensada en esos términos, ¿no? Y a nosotros, cada vez que hacemos informes preguntando qué es lo que se está haciendo, nos dicen se están realizando gestiones para una nueva alcaldía, para una nueva unidad carcelaria en Metán, pero hasta el momento, al menos, lo que a nosotros nos ha llegado como información oficial son reuniones con Nación y distintos intercambios, ¿no? Para poder avanzar en eso. Ahora también esperamos que cuando empiece la discusión del presupuesto del próximo año, se incluyan partidas específicas para las mejoras en las infraestructuras, Pero si todavía no lo han ampliaciones. recibido desde julio del año pasado, usted espera que, o sea, usted tiene mucha fe, doctor, ¿no? Nosotros No somos- lo recibieron todavía, dice, esperemos que se incluya, espera, ¿en serio? Nosotros hemos tenido algunas reuniones, estas otras están pendientes y nosotros también exigimos nuestro propio presupuesto, ¿no? Que también tenemos un presupuesto mínimo para funcionar como comité. Pero este tipo de mecanismos, tanto el nacional como el provincial, son dispositivos que son objetivos, imparciales, externos, quizás por eso molestan, digamos, al Sí. que está en la función pública, pero tienen una función que es mostrar desde una mirada externa qué es lo que está pasando, recomendar políticas y luego ponerse a disposición para cooperar con soluciones, ¿no? Desde Entonces, que asumió Domínguez nunca habló con ustedes. habló con el comité en enero, estuvo con el comité. Estuvo. Sí, estaba recién asumido, entonces tuvimos una primera reunión y ahora se nos ha contestado que en las próximas semanas se daría una próxima reunión, así que nosotros esperamos que eso se confirme, porque son muchas las cosas
que tenemos para plantearle, ¿no? Acá tengo algunas consultitas, opiniones. Dice Marcelita, le pregunto al doctor Solá, dice, el derecho de seguimiento y contención de las víctimas, incluso el personal de la fuerza. ¿Cuál es? Creo que es la pregunta. Tampoco nadie, menos los delincuentes, dejan de tenerse como mansas ovejitas. El que delinque o no cumple con la ley sabe a lo que se atiene. Dice que víctimas y muchos familiares quedan destruidas. Otro mensajito, deme un segundito, vamos por acá. Dice, ¿cómo debería actuar la policía cuando patrullan y los reciben a pedrada o cuando ven a personas emborrachándose y los dejan ir en sus vehículos, autos, motos, que ya son un peligro porque están borrachos? ¿Cómo deberían actuar? Son algunas de las consultas. Claro. Nosotros entendemos la situación de las víctimas, porque yo he trabajado muchos años, digamos, también de ese lugar acompañando a las víctimas, ¿no? Cuando trabajamos perspectivas de derechos humanos, nosotros lo que entendemos que son para todas las personas que se tienen que garantizar. Que esa es otra de las cosas que dicen, los derechos humanos son solo para los delincuentes, los derechos humanos son solo para los presos. Sí, ¿Cómo el tema? Eso es algo que se plantea, digamos, en el imaginario, ¿no? Y sobre todo un discurso que es hegemónico, pero que los derechos humanos están planteados como una posibilidad de protección a todas las personas por solo hecho de ser tales, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces se tiene esa visión? Porque originalmente toda la normativa de derechos humanos ha sido pensada frente al Estado, ¿no? Para ponerle un límite, que el Estado no puede hacer conmigo lo que quiera, ¿no? Ahí está. Para protegerme la libertad, la vida, la educación, la alimentación, es el Estado el que me tiene que proteger y yo tengo que tener garantías para que no avance y no haya detenciones arbitrarias, no me pueda torturar, no me pueda encarcelar, bueno, un montón de cuestiones. ¿Qué es lo que sucede? Que el campo de derechos humanos se activa con mayor fuerza cuando yo estoy más vulnerable. Y la mayor vulnerabilidad es cuando yo estoy sometido absolutamente a la tutela del Estado. Yo estoy bajo la custodia del Estado, bajo la guardia. Si yo estoy en una cárcel o en una comisaría, estoy absolutamente bajo la custodia de esa fuerza de seguridad. Entonces ahí derechos humanos se activa para controlar esa situación, pero no significa que sea la única en la que interviene, ¿no? Hay organismos de derechos humanos, yo mismo he trabajado en cuestiones que tienen que ver con indígenas, infancia, ambiente, o sea, cuestiones que campesinas. no es solamente para los presos. A ustedes, ¿quiénes son los que más los llaman? ¿Quiénes son los que más problemas tienen? A nosotros los que más nos llaman son los familiares de las personas que están privadas de la libertad, pero muchas veces no tienen posibilidad de comunicarse directamente y nosotros inmediatamente nos presentamos en las unidades, hacemos entrevistas que son privadas, son confidenciales, son no anticipadas, nosotros no avisamos a los lugares que vamos a ir y luego de eso hacemos seguimiento y si fuera necesario hacemos denuncias, ¿no? Tenemos posibilidad también de ser querellantes en los distintos juicios. Vamos a seguir hablando de ese tema seguramente. Le agradecemos la presencia. Bueno, muchas gracias, Marceli, por el tiempo, porque por favor. Es importante poder desarrollar estos temas y ha sido un espacio interesante. Era el doctor Rodrigo Solá, usted lo va a poder leer entero en la página web elexpresodesalta.com.ar, lo va a poder ver, si no lo vio, en el canal de YouTube Marcela Jesús.